Amigos, muy buenas noches. Les saluda Margarita Oropesa, hoy por Endrina Yepes, quien está de vacaciones. Gracias por acompañarnos en Al Descubierto. Esta noche nos acompaña el economista y diputado ante la Asamblea Nacional, José Guerra. Bienvenido. Buenas noches, Margarita. Gracias por la invitación. Por supuesto que vamos a comenzar esta entrevista hablando sobre la situación económica y social del país. El presidente Maduro dijo esta semana en cadena nacional que el año 2017 será el mejor año de Venezuela y que habrá una total recuperación. ¿Tendrá el presidente una bolita mágica, una bolita de cristal? Margarita, quisiera comenzar dando las gracias a Venevisión por esta oportunidad y a ti por la entrevista. Ojalá que lo que diga el presidente Maduro sea cierto. El país vive una crisis muy aguda desde el punto de vista alimentario y sanitario, y ojalá se cumplan. Para que esta Venezuela sea una Venezuela próspera en el 2017, se requieren adoptar un conjunto de medidas económicas en lo inmediato que yo no veo que se están adoptando. El país necesita recuperar la producción de alimentos. Hoy vemos unas colas inmensas, muy grandes en Venezuela, y los números son más o menos, para que el público que nos está oyendo a esta hora, que es muy numeroso, la gente que sintoniza Venevisión a esta hora, tenga una referencia de qué estamos hablando. Nosotros somos unos 30 millones de habitantes y todos los días nos ingerimos 1 kilo de comida, líquido y sólido, café, leche, avena, y nuestra comida, sea el pollo, la pasta, el arroz, la carne, etc. Eso es 1 kilo más o menos. Somos 30 millones y necesitamos producir 30 millones de kilos diarios para comer bien. Y estamos produciendo apenas 20 millones de kilos. Si nos faltan 10 millones de kilos. Esa es la explicación de las colas que tenemos hoy en Venezuela. Quiere decir que hay que hacer un esfuerzo muy importante, muy grande, para poder producir esa cantidad de alimentos. Y yo creo que está el problema. Mientras sigamos, o si el gobierno siga amenazando a los productores, siga amenazando a la gente que trabaja, que produce, no vamos a lograr esos niveles de producción. De manera tal que yo, como venezolano, tengo que desear que el presidente sea cierta su palabra, pero ya él en el año 2015 dijo el 1 de enero que él se ponía al frente de la economía venezolana y se puso al frente y la economía retrocedió, y este año 2016 está retrocediendo. De manera tal que hay que hacer un conjunto de ajustes en la economía, que ojalá que este año que viene, 2017, y lo que falta del 2016, se puedan materializar, porque todos al final deseamos que Venezuela surja, que Venezuela progrese, que Venezuela supere esta situación de dificultades económicas, porque no es que la oposición esté mal, es que el país está muy mal por la crisis alimentaria y por la crisis sanitaria que estamos hoy sufriendo. Recientemente el gobierno nacional decretó un incremento del salario mínimo en 50%, también un aumento sustancial del cesta ticket. ¿Qué impacto tendrá esto en la economía del país a corto plazo? Bueno, esta es una muy buena pregunta porque me permite a mí, a los efectos de la audiencia, distinguir dos conceptos fundamentales. El concepto de salario nominal y el concepto de salario real. ¿Qué es el salario nominal? Bueno, los billetes que recibimos. Nosotros todos los 15 y los últimos cobramos. Aquí yo tengo una cantidad de billetes que yo cobro, ¿verdad? Esto es mi salario nominal, los billetes. Ahora, el salario real, ¿qué es? Es cuánto compra estos billetes. Y esa es la diferencia. Ahora sucede que yo puedo tener muchos billetes, papel, moneda sin valor. El asunto está en cuánto compra esos billetes. Y entre enero y el mes de julio, que acaba de concluir, ese poder adquisitivo del salario ha caído 30%. Entonces se da el fenómeno aparentemente paradójico de que tú tienes más billetes, pero con los billetes compras menos productos. Y la explicación de eso reside en que los precios suben más que lo que sube la inflación. Entonces este año van 3 aumentos salariales. El de marzo, el de junio, el de mayo y el que se acaba de decretar vigente el 1 de septiembre. Y no se descarta otro, según lo dijo el viceministro José Ramón Rivero, aquí en Venevisión, afirmó que no se descarta otro aumento salarial. Va a tener que aumentar salario en noviembre o en diciembre. En consecuencia, necesitamos, y yo que estoy a favor de aumento salarial, porque yo soy trabajador, yo recibo la Asamblea Nacional, soy diputado, y los diputados ganamos 37.000 bolívares, el salario básico, más 10.000 estatiques, que prácticamente es nada. Nosotros ganamos menos que el salario básico. Los diputados de Venezuela ganan menos que un salario básico. Entonces, uno quiere que esto mejore.
Ahora, ¿cómo hacer para mejorar el poder adquisitivo del salario? Hay dos cosas. Uno, el aumento de los bolívares, pero también hacer políticas para que baje la inflación, porque si no baja la inflación es una carrera, aumento el salario, suben los precios, vuelve a aumentar el salario, vuelve a subir los precios y al final, cuando llega el 31 de diciembre, el salario perdió poder adquisitivo. Entonces hay que hacer una política macroeconómica tendiente a bajar los niveles de inflación. Y la receta universal en materia de inflación es que hay que parar la impresión de dinero inorgánico de los bancos centrales para poder darle respaldo al bolívar. Sin esa podemos escribir que lo que viene es una ronda de aumentos salariales. Estamos, Margarita, y la gente, el público, el gran público que nos oye por Venevisión y nos ve a esta hora de la noche del día domingo, montado sobre un polvorín inflacionario. Este año la inflación puede llegar a 1000%. Óigame bien, 1000% de inflación. Estamos a niveles de 23, 24% de inflación mensual. Entonces hay que detener la inflación porque si Pero no son cifras oficiales porque el Banco Central de Venezuela tiene tiempo que no publica los índices de la inflación. El Banco Central ¿Por tiene... qué? ¿Por qué será? Bueno, obviamente que la pregunta no es para mí, es para el presidente del Banco Central, pero yo te puedo dar una explicación. Yo trabajé 23 años en el Banco Central. Por eso le pregunto. Comencé de economista 1 y terminé como gerente de investigaciones económicas, un cargo técnico elevado. Y te puedo decir, Margarita, que yo hoy, como empleado del Banco Central, como técnico del Banco Central, siento vergüenza por lo que pasa en mi institución, que oculta la cifra, pero siempre se sabe, siempre termina filtrándose los datos, y la inflación en lo que va de año va por 570%. Esto es una inflación que destruye cualquier poder adquisitivo del salario venezolano. Ahora, ¿por qué el Banco Central no la publica? Bueno, no la publica porque no quiere evidenciar lo que es una crisis. Es decir, es como un enfermo que tiene una enfermedad y la tiene oculta. Eso me parece lo que ocurría antes con la tuberculosis, que la gente le daba miedo, le daba pena decir que tenía tuberculosis, y tosía, se ponía el pañuelo en la nariz, en la boca, para no evidenciar que tenía la enfermedad de la tuberculosis, que era algo pecaminoso, horrible, etc. Así está el Banco Central de Venezuela, le da pena decir que su propia creación, que es la inflación, hoy está en 500% y va a terminar probablemente en 1000% el año que viene. Ahora, un país con una inflación de 1000% al año, claramente es un país inviable. No para nosotros, que somos hoy la mayoría del país, la unidad democrática, también para el gobierno y para el pueblo venezolano. Esta es una inflación que acaba con el salario, acaba con la pensión, arruina a los ahorristas y obviamente reclama la adopción de políticas para bajar la inflación. Los empresarios han manifestado ante este reciente aumento salarial que va a bajar la producción. El gobierno insiste en producir en Venezuela. En la próxima parte, la respuesta, por favor, con el economista y diputado ante la Asamblea Nacional, José Guerra. Ya venimos. Y continuamos al descubierto conversando con el economista y diputado ante la Asamblea Nacional, José Guerra. El presidente de Fede Cámaras, Francisco Martínez, dijo que este incremento salarial lo que va a traer es baja producción, despidos masivos, cierre de empresas. ¿Cómo se puede enfrentar esta situación? Bueno, cada vez que hay un aumento salarial en Venezuela, siempre surge este problema de que se va a despedir trabajadores, de que se va a restringir la producción. Ojalá que eso no pasara porque hay que ubicarse en, digamos, estar en el cuerpo de una persona que le digan el lunes, señores, usted no puede trabajar más porque la empresa no puede producir. El gran problema de este aumento salarial es que es un aumento inconsulto con las empresas y además arbitrario. Lo correcto hubiese sido llamar al sector empresarial, el propio gobierno y los trabajadores sentarse de manera tripartita a acordar un aumento salarial. Ahora, hay empresas que pueden soportar el aumento. Son aquellas empresas cuyos precios están liberados, cuyos precios pueden trasladar los costos laborales a los productos finales. En la estructura de costo de una empresa hay tres costos fundamentales: el costo de la mano de obra, el costo de la materia prima y los costos financieros, es decir, la empresa que piden préstamos, créditos, etcétera, para seguir produciendo. Los costos laborales obviamente pesan mucho. Si la empresa vende un producto regulado, harina de maíz, aceite, cuyos precios
no se pueden trasladar al consumidor, claramente esa empresa está en riesgo de no seguir produciendo. Entonces hay la paradoja o el hecho de que el trabajador va a tener o puede tener un aumento salarial, pero no va a tener empleo. Entonces, entre tener un salario y tener empleo, yo prefiero tener empleo. Entonces, la gran política en Venezuela es cómo generar empleo, cómo incrementar las capacidades productivas para que la gran cantidad de personas que estén buscando trabajo puedan conseguirlo. Y la segunda tarea es cómo hacer una política macroeconómica para bajar la inflación, disminuir el alza de los precios, de manera que el salario para aquellas personas que están empleadas puedan tener algún sentido y puedan tener, 15 y último, un poder de compra estable. Y te lo digo por vivencias personales, Margarita. Y creo que la gente que nos está oyendo y viendo esta obra en Venevisión, que es muchísima a esta hora hoy domingo, saben que cuando van a comprar los productos suben y suben y suben aceleradamente. Eso se llama inflación, los precios subiendo. Entonces hay que hacer una política para contener el alza de precios y para mejorar la remuneración de los trabajadores. Eso se puede hacer. El único país latinoamericano que está en dificultades desde el punto de vista económico es Venezuela. En Perú, en Chile, en Brasil, en Colombia no hay el fenómeno de la inflación. Este es un fenómeno muy venezolano que hoy tenemos que hacer todo un esfuerzo y nosotros desde la Asamblea Nacional hemos hecho nuestro mejor aporte para contribuir a salir de este flagelo. Hace 2 o 3 meses presentamos al país las 10 propuestas para salir de la crisis que presentó la Asamblea Nacional y que, por cierto, fueron medidas en la encuesta de Datincorp, que salió publicada hace un mes aproximadamente, donde prácticamente el 80% de los venezolanos estaban conformes con la propuesta que había hecho la Asamblea Nacional para resolver la crisis económica. Porque ¿qué nos anima? Es la solución de los problemas de la gente. Nosotros estamos allí porque la gente nos eligió para solventar este problema y en este contexto inflacionario, más todavía, porque los países que son más inestables son los que tienen más inflación. Las alcaldías han declarado que no tienen recursos para cubrir con este incremento salarial. Lo que ellos están recibiendo en estos momentos apenas es lo que corresponde al situado constitucional. Sí. Sobre todo las alcaldías de la oposición. Bueno, la situación de las alcaldías y las gobernaciones es muy crítica. A mí me correspondió en la Asamblea Nacional elaborar el estudio con base a una propuesta de la Asociación de Alcaldes de Venezuela sobre la situación financiera de las alcaldías. Y recuerdo perfectamente haber recibido en mi oficina y conversar con él el alcalde del Alto Apure, el señor Jorge Rodríguez, el padre del general Rodríguez Torres, que planteó allí una situación realmente crítica en el estado de Apure porque no le dan el situado, porque le tienen boicoteado a su alcaldía y no lo dejan trabajar. Pero no son esas alcaldías nada más, son todas las alcaldías. ¿Cuál es la situación de las alcaldías? Las alcaldías reciben ingresos de 2 fuentes. El situado constitucional, que es el 20% de los ingresos ordinarios, y lo que recaudan las alcaldías, pero no todas las alcaldías pueden recaudar dinero. Estamos hablando de que de las 330 alcaldías, apenas unas 150 o un poco menos pueden tener ingresos propios. Estamos hablando de la alcaldía de Caracas, la de Sucre, la de Barquisimeto, la de Maracaibo, la de Valencia, entre otras. Las demás alcaldías dependen de lo que manda el gobierno. ¿Cuál es el problema? El gobierno decreta incrementos salariales para favorecer a los trabajadores de las alcaldías y las gobernaciones, pero luego no le manda los recursos. Entonces, hoy que estamos hablando, hoy domingo, tenemos la situación en que el primer incremento salarial correspondiente al mes de marzo de este año 2016 no se ha pagado, y mucho menos el de mayo, y tampoco el de 1 de septiembre, porque evidentemente todavía no hemos llegado a septiembre. Entonces, ese es el problema de los aumentos salariales de esa forma, arbitraria, inconsulta, que tú decretas el aumento y luego no tienes que pagarlo. Entonces, cuando tú decretas un aumento de esta magnitud y en estas condiciones, tú tienes 2 maneras de pagarlo, de financiarlo. Uno es recurrir a los llamados ingresos ordinarios, que son los ingresos recurrentes que recibe el Fisco Nacional, y la otra es la inflación. Entonces tú lo pagas emitiendo dinero por parte del Banco Central y al final del año tú tienes que generaste más inflación y deterioraste el poder adquisitivo. Es decir, en tu lugar de favorecer al trabajador, estás perjudicando a aquel hombre que recibe un salario y ve que tiene un montón de billetes, tiene un morral de billetes, una mochila de billetes literalmente en su casa o en su bolsillo, si le caben los billetes en los bolsillos, pero con eso no puede comprar. Entonces, insisto en esto, el gran reto que tenemos en Venezuela es recuperar el poder adquisitivo del salario, de las pensiones y de las jubilaciones de
prácticamente 10, 12 millones de venezolanos que vivimos de un salario, una pensión, una jubilación. Hablando de recuperación, el petróleo venezolano cerró el pasado viernes en $39,40 el barril. Pero en paralelo, el gobierno está apostando al arco minero, es decir, a través de la explotación del oro y minerales preciosos, obtener recursos para el Estado, para el financiamiento. Sí, Venezuela hoy, para las personas que nos están viendo esta hora por este canal de Venevisión, Venezuela tiene una situación de mucha precariedad desde el punto de vista financiero. Hoy las reservas internacionales del Banco Central, que son las disponibilidades en divisa, euros, dólares, entre otras monedas fuertes, son apenas 12.000 millones de dólares. Esto es 2 meses de importación, literalmente nada. Nosotros hace 7 años llegamos a tener casi 60.000 millones de dólares. Hoy tenemos 12.000 millones de dólares. ¿Qué ha hecho el gobierno? El gobierno ha buscado un conjunto de préstamos que no se le han materializado y entonces se le ocurrió la idea de explotar el arco minero. El arco minero es todo un área geográfica en el estado Bolívar donde están supuestamente un conjunto de recursos minerales, pero que está adyacente a los principales reservorios de agua de la Amazonía y de América del Sur. El último reservorio de agua dulce que le queda a Sudamérica no explotado es donde está el arco minero. ¿Cuál es el peligro de esto? El peligro de esto es que tú comiences a explotar este arco minero y destruye los reservorios de agua. Entonces te puedes encontrar con la paradoja de que tienes minerales pero no tienes agua. Y sin agua no hay vida. Uno. Y lo otro es que cualquier explotación de cualquier mineral se considera un contrato de interés nacional. Y un contrato de interés nacional tiene obligatoriamente, por el artículo 150 de la Constitución, ser de aprobación por parte de la Asamblea Nacional. Y esta Asamblea Nacional, hoy de la Unidad, no ha aprobado ese proyecto de arco minero. Por tanto, cualquier empresa que se aventure a adentrarse en la explotación, a invertir allí, corre grave riesgo de que ese proyecto pueda ser declarado írrito, inconstitucional y tenga que ser revisado por un nuevo gobierno en el año 2017, como efectivamente va a suceder, porque en Venezuela está clarísimo que el año que viene va a haber un nuevo gobierno, sobre estas condiciones. Porque tú puedes explotar la mina está ahí para explotarla, pero no al costo de acabar con los reservorios de agua, de acabar con el medio ambiente. Inclusive allí uno tiene que hacerle un reconocimiento al presidente Chávez. De verdad que yo he sido una persona he sido una persona crítica de la obra de Chávez, pero en ese asunto Chávez fue, digamos, muy, muy consciente. El presidente Chávez dijo una vez, que yo lo recuerdo, que él prefería que esa riqueza se quedase allí, enterrada para siempre, pero que no se fuese a producir con consecuencias desastrosas para el medio ambiente, porque los resultados no son para esta generación, son para esta generación y las generaciones que vienen, porque van a acabar con el medio ambiente. Y yo creo que esa es una reflexión que hay que hacerle al gobierno, de tener mucho cuidado en la forma en que se debe explotar este arco minero. ¿Están funcionando los CLAP? La respuesta en la próxima parte. Gracias por acompañarnos en Al Descubierto y continuamos conversando con el economista y diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad, José Guerra. El gobierno ha implementado el programa de los CLAP como una forma de contrarrestar la falta y la escasez de alimentos, el desabastecimiento. ¿Para usted ha funcionado? ¿Es una política acertada, adecuada? Hay muchas denuncias, y disculpe, de que los CLAP no están llegando a todo el mundo. Te tienes que inscribir en la comunidad, en lo que llaman las comunas, en los consejos comunales, para que la bolsa te llegue a tu casa. Bueno, Margarita, yo le hice una pregunta a usted, que es una periodista venezolana que trabaja en este canal. ¿Usted ha recibido CLAP? No. No ha recibido, yo tampoco he recibido CLAP. Es decir, el CLAP es un mecanismo mediante el cual unos burócratas en una oficina censan a unas personas y deciden quién recibe CLAP, que significa Comité Local de Abastecimiento y Producción, y quién no lo recibe. Yo, como ser humano, como venezolano, como individuo libre, jamás estaré de acuerdo con que un burócrata, sea Fede Bernal, sea cualquiera, decida qué voy a comprar yo.
qué voy a comer yo, cuándo voy a comer yo y qué voy a comer yo. Esa es una decisión mía y ningún burócrata. Porque yo te digo lo siguiente, yo te puedo asegurar, Margarita, que en la casa de Freddy Bernal no falta la comida. Te lo puedo asegurar como que estoy hablando contigo hoy. Falta en la mía, falta en la tuya, falta en los caramas. La casa de él no falta comida. Es un mecanismo discriminatorio. Y además están cometiendo un gravísimo error, que es que a las personas que son de la oposición, que hoy son la mayoría, lo están discriminando. Es el caso de la gente del Valle. Yo soy diputado por el Valle, por Coche y por Santa Rosalía. Y yo te puedo asegurar a ti que gente de Coche, del Valle y Santa Rosalía me ha manifestado su preocupación porque no ha recibido la bolsa de comida. ¿Qué tiene una bolsa de CLAP? 2 harinas de maíz, una pasta, un arroz, 1 litro de aceite y a veces un pollo o 1 kilo de carne. Eso no lo puede decidir Freddy Bernal. La idea es que la gente sea libre para comprar, libre para decidir qué va a consumir. Esto es una esclavitud. Está dependiendo de lo que diga Freddy Bernal para yo comer. Es una decisión mía personal. ¿Qué es lo que tiene que haber en Venezuela? Más producción, mejor distribución de los alimentos y que tú escojas, según tu ingreso, cuánto comes y qué comes. Eso es lo correcto. Ahora bien, si no hay un incremento de la producción, te lo puedo asegurar que esto es un problema que no se va a solucionar. En Venezuela somos aproximadamente 30 millones de personas. Son 6 millones de hogares. ¿Usted cree que estos burócratas del gobierno pueden distribuirle comida a 6 millones de hogares? No se lo van a poder distribuir. Ahora, la otra cosa que te puedo decir es lo siguiente. Los ministros, los altos funcionarios, a ellos no les falta nada. Ellos reciben todos los días su comida, pero el pueblo venezolano que me está viendo ahorita sabe que no le está llegando la comida. Ahora, yo quiero que le llegue la comida a los altos, a Bernal, yo quiero que él coma, pero yo también quiero comer. Y el camarógrafo quiere comer, y tú también quieres comer. ¿Y por qué él tiene comida y nosotros no tenemos comida? ¿Por qué Freddy Bernal, que maneja los CLAP, no le falta nada en su casa y a nosotros sí nos falta la comida? Porque esto es un acto de discriminación. Lo correcto es lo que ocurre en todos los países, que la gente va a la bodega, a los mercados, a los supermercados, a los hipermercados, con su plata y compra lo que la persona quiere comer. Y ningún burócrata, por muy intencionado que él sea, va a decidir que voy a comer yo. Eso es la decisión mía. Como yo puedo decidir qué religión profeso. Yo soy católico, creyente. Yo creo en Dios. Soy católico, creyente. Pero hay gente que es musulmana, que no cree en Jesucristo, y eso tengo que respetarlo. Es una decisión individual, como lo es el hecho de comer. Eso no lo va a decidir Freddy Bernal, ningún general, ningún coronel, ningún burócrata. Es una decisión mía. Y por eso es que yo estoy en contra de ese mecanismo discriminatorio. Y además te voy a decir lo siguiente. Hay una encuesta de la firma Data Analysis, cuya encuesta cerró el 21 de diciembre, hace un par de semanas, donde cuando le pregunta a la gente, ¿está usted satisfecha con la labor de los CLAP? 75% dice que está en contra de los CLAP y apenas 25% de los CLAP, por la discriminación que tienen. Son un mecanismo de discriminación a la hora de entrega de los alimentos. Ahora vamos a hablar de política, inevitablemente en estos tiempos. Diosdado Cabello ha venido sosteniendo que todo aquel que firmó para la recolección del 1% en el referéndum revocatorio, que esté en la administración pública, debe salir, debe ser despedido. De hecho, esta semana manifestó que le iban a girar instrucciones a todos los ministros para que lo más pronto posible sean estas personas despedidas. Lo que ha propuesto y he dicho el diputado Diosdado Cabello y también capitán es algo realmente inadmisible. Es que toda aquella persona que manifieste ser democrático tiene que ser votado, despedido de la administración pública. Ahora imagine usted que todo esto que hoy está en el gobierno, que estuvieron en las Fuerzas Armadas conspirando, fueron capitanes, tenientes, coroneles, etcétera, que estuvieron en la Fuerza Armada cuando Lucinchi, cuando Carlos Andrés, le hubieran aplicado esto que yo quiero que le apliquen a la administración pública hoy a la gente democrática, que lo hubiesen votado. No hubieran llegado a ser hoy generales, coroneles, tenientes coroneles, etcétera. Yo creo que ese es un acto realmente criminal, inaceptable, que en un país democrático una persona por pensar distinto a la ideología que tiene el partido de gobierno puede hacer discriminar a la administración pública. Y le digo por experiencia propia, Margarita, yo entré en el Banco Central en el año 1985, estaba mandando Jaime Lucinchi, y yo venía
ni de votar por AD, ni de votar por COPEI. Y no introduje mis papeles, me hicieron mis exámenes médicos, me vieron mis requisitos, me vieron mis notas, usted puede entrar al Banco Central. Jamás me pidieron un carnet político. Ahora, esto es francamente un acto, yo le diría que fascista, el hecho de que está persiguiendo a los empleados públicos por haber firmado, por ejercer un derecho que está en la Constitución. Por esa razón, el doctor Germán Escarrá, que es una persona vinculada al gobierno, él dijo que él no estaba de acuerdo con esa misma medida, porque es una medida de discriminación, una medida de exclusión de la mayoría de los venezolanos. Pero en el fondo esto tiene un propósito, es meterle miedo a la gente para que no vaya a votar cuando se active el mecanismo referendario para el revocatorio que va a ser este año. Y yo creo que ojalá que el diputado Diosdado Cabello pueda rectificar, porque entre otras cosas él se ha convertido en una persona que tiene mucho rechazo en la opinión pública. Hay una encuesta de la IVAT, Instituto Venezolano de Análisis de Datos, del mes de junio, donde el diputado Diosdado Cabello tiene 25% de aceptación y 75% de rechazo. Entonces, él con esta actitud lo que está es abonando en favor de ese gran rechazo que él tiene, de este repudio que él tiene en la opinión pública, siendo él un hombre preparado, porque es un hombre capacitado. Él entró a la Academia Militar, se graduó de teniente, luego ascendió, bueno, y participó en un golpe de Estado, pero ha tenido una vida política activa. Y yo de verdad que no tengo ningún rencor contra él, aunque él a mí me ha atacado muchísimo, de manera infundada, me ha inventado todo tipo de cuestiones que no tienen ningún sentido, pero yo como no soy un hombre de odio, yo todo eso lo olvido porque no creo que el país no esté en una onda de revanchas ni de odio, pero es hora que Diosdado Cabello, con el talento que él tiene, debe dedicarse más bien a proponer cosas y no estar en estos programas todas las semanas criticando, difamando a las personas, de la honorabilidad de las personas, sino más bien hacer una política más constructiva. Y en este sentido es muy malo, y la gente de la administración pública tiene que saber que la unidad, todos aquellos que fueron despedidos, votados, humillados de la administración pública, el año 2017 van a ser reincorporados a sus trabajos, mejorados en sus condiciones laborales, porque ningún país puede discriminar y excluir por razones de ideología política. Ahora, ¿cuáles son las expectativas que existen en torno a la marcha del 1 de septiembre? El chavismo ha manifestado que ellos van también a partir del 1 de septiembre con un plan revolucionario. En la próxima parte, la respuesta. Continuamos con más de Al Descubierto y el economista José Guerra. Gracias por acompañarnos en Al Descubierto y continuamos conversando con el economista José Guerra y diputado ante la Asamblea Nacional. Las expectativas en torno a la marcha del 1 de septiembre, que si va a haber violencia, que si no va a haber violencia. El gobierno también se está preparando para esta fecha. Bueno, el 1 de septiembre es la gran toma de Caracas, un acto cívico, pacífico, pero con mucha contundencia, porque lo que es inaceptable es que 4 señoras en el Consejo Nacional Electoral tengan confiscado las elecciones. Nos pidieron el 1% de la firma, cumplimos el 1%. Nos dijeron, ratifiquen la firma, ratificamos la firma. Entregamos la firma. Solicitamos que se active el 20% y estas señoras, que son en el CNE, que debería facilitar las elecciones, están obstaculizando las elecciones. Otro ejemplo, Margarita. Los gobernadores que fueron electos en el 2012, se le vence el periodo ahora. 4 años, ni siquiera han convocado las elecciones. Ahora, ¿por qué obstaculizan tanto las elecciones de gobernadores y el referéndum? Por una razón, porque los van a perder. Y te vuelvo a las encuestas, porque tenemos que trabajar con números, con hechos fácticos. Hoy, si las elecciones fueran este domingo, 78% de los venezolanos, 78%, votarían a favor de revocar a Nicolás Maduro. Y apenas 22% votarían por ratificar a Nicolás Maduro. Esa es la razón de fondo. Ahora, nosotros tenemos que hacer valer nuestra fuerza. Somos hoy la mayoría. Como lo fue el chavismo. El chavismo fue mayoría. Lo fue, yo lo reconozco, fueron mayoría. Ahora somos nosotros, porque la política cambia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Activar nuestra mayoría
el 1 de septiembre con la gran toma de Caracas para hacer valer la fuerza que tenemos, democrática. Aquí no va a salir una piedra, una piedra. Aquí no se va a cerrar una calle por parte de la gente de la unidad. Todo va a ser pacífico, pero tenemos que demostrar la fuerza porque estas 4 señoras, Tibisay Lucena, Tania de Amelia, Sandra Oblita y Socorro Hernández, tienen confiscadas las elecciones, tienen confiscado el Consejo Nacional Electoral y no quieren hacer lo que es obvio, que es hacer unas elecciones. ¿Por qué si ellos dicen que son la mayoría, no se cuentan? Tienen que contarse. Y el referendo va este año y el país está exigiendo un cambio político para resolver esta crisis económica tan fuerte, darle al país a partir del año próximo un gobierno de unidad nacional que empiece a encarar los grandes problemas que tiene Venezuela sin exclusiones. Y yo te lo dije, a mí, mira, Margarita, a mí me han criticado, me han atacado en lo personal, en lo familiar, y yo soy un hombre que asimilo todo esto, porque el país no está en esa onda, el país está en una onda es de resolver los problemas y no de agudizar los problemas que tiene. Y en este sentido te puedo adelantar una primicia. La Mesa de la Unidad Democrática conforma un equipo técnico de economistas, sociólogos y politólogos que está trabajando en la Venezuela del año 2017, perfilando cuál va a ser la política petrolera, cuál va a ser la política de abastecimiento de medicina, cuál va a ser la política de abastecimiento de alimentos, cuál va a ser la política de orden público y de seguridad personal, cuál va a ser la política de concordia entre los venezolanos. Eso lo hemos venido adelantando con venezolanos que estamos acá y otros que están en el exterior, porque el país así como está no puede seguir. Y en ese sentido ya estamos avanzados, muy avanzados, en lo que va a ser la Venezuela del año 2017 y la gente tiene que tener confianza de que este año va a producirse el cambio, 2016, para inaugurar una nueva etapa en el 2017, porque esta situación no se aguanta, Margarita. El hambre es un hecho biológico. Todos los seres vivos, cuando amanece, tenemos hambre. El animal que tenga el zoológico, le alimentan en la mañana. En la mascota que tiene en la casa, le dan su comida. Pero una cosa es el hambre, otra cosa es la hambruna. La hambruna sucede cuando tú no puedes comer lo que tú quieres, que es lo que pasa en Venezuela ahorita. Hay un fenómeno que a mí me tiene altamente preocupado, es que estamos perdiendo peso los venezolanos. Hay gente que ha perdido 4, 5, 6 o más kilos porque no consigue los alimentos o cuando los consigue están excesivamente caros y no los puede comprar. ¿Vamos a seguir nosotros tolerando esa situación de hambre los venezolanos ahorita? ¿O tenemos más bien que activar todos los mecanismos productivos, llamar al sector privado, llamar a los trabajadores con el concurso del gobierno para producir más, tanto alimentos como medicina, para salir de esta situación caótica y de hambre y de hambruna que estamos hoy viviendo todos los ciudadanos de este país? ¿Se ha congelado el diálogo con el gobierno? Es que no puede haber diálogo con el gobierno. O sea, ¿qué ha pasado con la intermediación de los expresidentes? No, eso se murió porque el gobierno puso como condición para negociar que no hubiese referéndum. Y nosotros queremos que haya un referéndum, no nosotros, el 80% de los venezolanos quieren un referéndum. Entonces, ¿el diálogo cuál es? El referéndum. Cuando un país tiene una crisis, ¿cómo resuelve esa crisis? Tiene 2 maneras de resolverlo. Uno, cayéndose a golpe y cayéndose a plomo en la calle o por el mecanismo de los votos. Nosotros queremos el mecanismo de los votos, porque el mecanismo de la confrontación, digamos, de la refriega callejera, no nos lleva a ninguna parte. Eso es un saldo de heridos, de muertos, de heridas que no se pueden subsanar después. Nosotros queremos el mecanismo que la humanidad ha ideado para resolver la crisis, el voto. Y el que tenga la mayoría, ese gana. Y hoy te puedo asegurar, Margarita, y a la gente que nos está viendo, hoy nosotros somos por lo menos el 75% de los venezolanos que quieren un cambio. Y no lo vamos a defraudar, porque sería para nosotros, para esta gente humilde, que una vez creyó en el presidente Chávez y ahora cree en nosotros, defraudarlo. Nosotros estamos obligados a hacer una política económica y social diferente, de inclusión, de mejora. Margarita, te voy a contar algo que me sucedió a mí. Estaba una vez repartiendo unos volantes en el peaje, en la estación del metro de La Bandera, en la zona del peaje, de la zona de La Bandera, aquí en la ciudad de Caracas. Y se me sale una persona y me dice, mire, usted es candidato, usted me dijo que me iba a quitar la beca. Y le dije, señora, ¿qué me va a quitar la beca? A usted, que no tiene nada. Estamos para darle a usted, para darle al que no tiene. ¿Y cuáles fueron las primeras leyes que nosotros aprobamos? Cestatique para los jubilados y pensionados, que el presidente Maduro no le quiere pagar a los pensionados y jubilados, sus cestatique.
quienes no han cobrado el Cetatic es porque el presidente Maduro no le ha querido pagar. La propiedad de la vivienda, que puedan ser propietarios de su vivienda y que nadie los chantajee. Hemos propuesto una política salarial para dignificar el salario. Esta es nuestra vocación social, para el humilde, para el que no tiene, porque estamos en una crisis demasiado grave y esa es la responsabilidad de nosotros. Desde la Asamblea Nacional hemos hecho todo el esfuerzo, pero el gobierno se ha propuesto liquidar a la Asamblea. Bueno, tú sabes la última decisión que adoptaron, Margarita, no pagarnos. Precisamente, se habla mucho de la disolución de la Asamblea Nacional. De hecho, el presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayub, denunció que la Oficina Nacional de Presupuesto envió los recursos para el pago del personal, pero no de los diputados. Esto es que un cierre técnico, le queda poca vida al Parlamento venezolano. Margarita, te voy a nombrar 4 instituciones ahorita. La Asamblea Nacional, la Fuerza Armada, el CNE y el TCJ. La mejor valorada ahorita es la Asamblea Nacional con 60-65% de la gente que lo ve como favorable. Margarita, ¿tienes idea cuánto gana un diputado en Venezuela? ¿Tienes idea? Sí. ¿Cuánto? 37.000 bolívares. 37.000 bolívares. Ese es el diputado, menos que el salario mínimo. Ahora, yo te digo, yo estoy dispuesto a que no me paguen, pero a seguir trabajando. Y ya veremos. Yo tengo mi jubilación del Banco Central. Yo estoy jubilado, o sea, yo tengo mis cuentas claritas, pero hay otros diputados que viven de su sueldo. Ahora, ¿usted cree que usted le hace el daño al diputado no pagándole el sueldo? Le hace el daño al país. Ahora, esa plata no es plata de Maduro, esta plata es de la nación venezolana, que Maduro es hoy el administrador, porque es el jefe de la Hacienda Pública Nacional por ser presidente, pero le está haciendo un daño al mismo. Se está haciendo un daño al mismo, porque la Asamblea Nacional es quien aprueba el presupuesto, los contratos de interés nacional. Entonces yo creo que llegó la hora de sentarse a buscarle una solución a la crisis. La Asamblea no lo puede disolver, porque la única manera de disolver una Asamblea Nacional o un Parlamento o un Congreso es lo que hizo Alberto Fujimori en Perú y ve dónde está ahorita. ¿Dónde está Alberto Fujimori ahorita? Preso. Ajá. Pero no podría repetirse esta experiencia. Cercano tenemos a Daniel Ortega, que sí, también estos disolvió el Parlamento. Estos gobiernos de vocación Nicaragua. totalitaria recurren a ese expediente de cerrar la Asamblea Nacional. Pero al final tienen que hacer asamblea. Te voy a Margarita, a comentar una infidencia. Pero de hecho el Tribunal Supremo de Justicia ha venido desconociendo todas las leyes que aprueba el Parlamento. Sí. Entonces técnicamente es como un cierre. No, no es un cierre, porque la Asamblea sigue activa. Hoy, cuando uno llega a la Asamblea Nacional los miércoles y los martes y los jueves, eso ve uno un enjambre periodista ahí. Porque la Asamblea es noticia, tal de Venevisión y está en todos el resto de los canales, porque la Asamblea genera noticias y va a seguir generando noticias. Ellos pueden cerrar la Asamblea Nacional, pero van a tener que hacer elecciones. Ahí me dijo un diputado del PSV, con la cual mantengo ¿Estarían dispuestos a medirse nuevamente en Ojalá, elecciones? y aprovecho esta oportunidad. Venevisión esta hora, horario estelar. Maduro, convoque una elección general. Presidente de la República, alcalde, gobernadores, diputados, toda la elección popular, una mega elección en diciembre. Ojalá que la convocaran. Yo renuncio a mi cargo y nos medimos otra vez. Yo gané en el Valle de Coche Santa Rosalía con 10 puntos de ventaja. Si las elecciones las hacen este diciembre, yo no voy a ganar con 10 puntos, voy a ganar con 20 puntos por lo menos, porque yo le he cumplido a la gente de allí, ese sector. Y todos los gobernadores, el pánico que tienen ellos, el pánico es no hacer elecciones, porque de las gobernaciones vamos a ganar por lo menos 18 o 20. Se van a salvar 3 de ellos nada más. Porque el pueblo cambió, como cambió en el año 1998 cuando eligió a Hugo Chávez. Este pueblo cambió en el año 1998 y eligió a Hugo Chávez. Y va a cambiar en el 2016 y va a elegir un presidente nuestro. Porque los ciclos políticos son así. Cumplen una etapa y se cierra una etapa. Nos tocó ahora a nosotros. El viento está a favor nuestro y nosotros vamos a aprovechar esta oportunidad para cumplir este pueblo que hoy quiere redención social. Brevemente, ¿referéndum, enmienda o constituyente? Referéndum 2016, nuevo gobierno 2017. Muchísimas gracias al diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad, José Guerra, por acompañarnos en Al Descubierto, y a ustedes será en una próxima oportunidad.